¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Esto es Minuto 1. Lo vamos a acompañar hasta las 22. Hoy tampoco estará el conductor natural, Gustavo Silvestre. Ya mañana estará con nosotros. Le mandamos un abrazo a él y a toda su familia. Pero hoy tenemos un programa con mucha información, Primer día hábil de la semana y la verdad que han pasado muchas cosas en materia política, en materia económica y también en materia judicial. Pero estamos en un clima de el G20. ¿Qué es el G20? ¿Para qué sirve? ¿Por qué la Argentina es sede del G20? ¿Qué va a lograr con esto? Por lo pronto, hay muchas bombas de humo. Y lo digo porque usted debe tener incertidumbre de que todos los días se generan distintas amenazas de bomba en distintos lugares. Se encuentran bolsas que parecen que tienen explosivos, pero después no son explosivos. En algunos casos sí, hubo explosivos, como fue en el cementerio de La Recoleta y el atentado en la casa del juez federal Claudio Bonadío, de quien vamos a hablar también en la segunda hora, y respecto de la causa de la foto de los cuadernos. Pero este clima, cuya tranquilidad la da o no Patricia Bullrich, que hace conferencias de prensa, que habla de 22.000 policías para cuidar a los ciudadanos, que pide que haya éxodo porteño, que nos vayamos de la capital, porque puede haber problemas. La lectura es esta. El gobierno dice puede haber problemas. ¿Los está esperando? ¿Está preparado para reprimir si alguien va a protestar? Recordemos que hay derecho a protestar, que va a haber partidos de izquierda que van a ir a protestar y que esto no es nuevo. En cada reunión del G20 en todo el mundo hay manifestaciones, hay protestas porque hay gente que no está de acuerdo con las políticas de los principales estadistas de los países que van a llegar a nuestro país. Pero ese será un tema más tarde que lo vamos a debatir. Algo muy importante que pasó hoy en el Congreso de la Nación, o mejor dicho en la Corte, Consejo de la Magistratura. Mucha gente no sabe lo que es el Consejo de la Magistratura y a la luz de lo que pasa hoy en la Argentina con el Estado de Derecho es muy importante. Allí se nombran jueces, se eligen, se los sancionan y se los echan. Y si hay mayoría de cualquier color político, esto se presta a aprietes, a persecuciones, etc. La última semana se produjo un cambio muy importante en el Consejo, que tiene 13 miembros. Apareció la oposición, ocupando los cargos que le corresponden a la Cámara de Diputados. Hoy juraron, por ejemplo, una abogada, Graciela Camaño, del Frente Renovador, y un abogado, Guado de Pedro, ambos que van a formar parte del nuevo Consejo, a lo que hay que sumarle a Miguel Pichetto y a otros senadores que reemplazan a los anteriores. Habrá mucho más equilibrio, frenos y contrafrenos, a la hora de elegir y calificar a un juez, a la hora de analizar su desempeño y a la hora de proponerlo para que el Ejecutivo lo nombre en un cargo, ahora que la justicia está en el tapete y que goza de muy poca credibilidad en la sociedad. Y será la política que está controlando al nombramiento de los jueces. ¿Pero qué pasó hoy? Carlos Rosenkrantz tomó juramento en la Corte Suprema de Justicia a los nuevos consejeros. Pero la noticia de último momento y antes del juramento fue que alguien había presentado un pedido para que Guado de Pedro no pueda ser consejero. ¿Por qué? Porque no podía ser reelegido, decía él, cuando en realidad Guado de Pedro iba a ocupar un lugar que no había ocupado. Bueno, rápidamente la Corte, en forma unánime y para poder tomar los juramentos, obviamente rechazó ese planteo que había hecho un abogado, Fargosi, que llamativamente fue integrante del Consejo de la Magistratura y por los abogados en otras oportunidades, un hombre que tiene mucha prensa, que los canales acuden cada vez que habla, es muy invitado, sobre todo en los canales hegemónicos, y de alguna manera se le ha dicho que no. ¿Por qué? Porque es una cuestión política no judiciable. Hace tiempo que la Corte habla de esto, intentó este abogado saltar esto, salir en la tapa de los diarios, pero le salió bastante más, o mejor dicho, bastante mal. Fargosi quería más y le dijeron que no. Pero el otro tema que vuelve a estar en el tapete es el Ara San Juan. Pero no por todo lo que le contamos ayer, en un programa especial, con un informe especial, con lo que se viene, el rescate o no rescate del buque, la tristeza de los familiares, sino por algo que estuvo oculto hasta el día de hoy. Usted recuerda que Mauricio Macri, muy compungido, o al menos aquí sí quiso mostrarse,
apareció decretando 3 días de luto, como diciendo en honor a los 44 desaparecidos. Hasta ahí muy bien. Pero, ¿qué pasó la noche del día que apareció el buque Ara San Juan? ¿Dónde estaba Mauricio Macri con tanto dolor? ¿Dónde expresaba el dolor compungido por la gente que había perdido a sus familiares? Vamos a verlo. Ahí está. Es Mauricio Macri, ¿eh? En el medio de tanto color, de tanta fiesta, tanto calor humano, está Mauricio Macri con un montón de invitados, ¿eh? Estaba por ahí Marcelo Tinelli, estaban algunos otros funcionarios, gente vinculada al espectáculo. Y la verdad que uno se pregunta que Mauricio Macri es el presidente de la nación. Tiene de alguna manera que ser coherente con sus actos, ser y parecer. Porque si no podemos pensar tranquilamente que aquí hubo hipocresía en lo que estamos viendo en la pantalla partida. Cuando él habla, el mismo día, con un traje oscuro, toca aparentemente el sentimiento de muchos argentinos que dicen, por fin, Mauricio Macri se entrega al dolor de los familiares, y en realidad hasta ahí estaba bien. Sin embargo, los familiares que hoy se enteraron de lo que había pasado, ya empezaron a criticar la actitud del presidente. Ahora, más allá del presidente, digo, alrededor, ¿no tiene asesores? ¿No tiene gente que le puede decir, Mauricio, mirá que son 3 días de luto, vos decretaste, y esto puede salir en algún medio, y la verdad que perjudica tu imagen? Puede ser que sean tan alcahuetes de no animarse a decirle, Mauricio, esto no va, o no aparezcas en este lugar, o de alguna manera andá, anuncia algo y retírate, porque repito, esto toca mucho la sensibilidad de mucha gente, y sobre todo de quienes nosotros respetamos desde aquí, que son los familiares de los 44 desaparecidos en el Ara San Juan. Entonces, es muy serio que un presidente, por una causa, haga una cosa y por el otro vaya a una fiesta. Esto fue en Encarnación de la Cruz. Aparentemente se festejaba el aniversario de una empresa privada, es decir, que no era ni un acto protocolar, no era de la inauguración o algo de un intendente, era un tema privado, donde Mauricio Macri no se quiso privar de la oportunidad de ir a ese lugar. Porque si no, ¿qué pensamos nosotros? ¿Le creemos a Mauricio Macri cuando tiene empatía con el dolor de la gente? Claro, si usted hace una lectura de todo el año que pasó, donde prácticamente no se le dio ni pelota a los familiares, y lo digo fuertemente porque fue así, que tuvieron que encadenarse allí en la puerta de la Casa Rosada para ver si los atendían, que pasaron mucho frío, de repente cambió, bueno, apareció, de alguna manera cerramos el círculo y en realidad la historia comienza ahora. Me parece que no está bien. Dejo abierto su opinión para que de alguna manera exprese si está bien que Mauricio Macri haya ido en estas condiciones a una fiesta el mismo día que en un hecho histórico que tuvo repercusión en todo el mundo, se decreta días de luto con mucha justicia para los familiares y para las personas que están desaparecidos. Así que me parece que esta vez Mauricio Macri demostró que no tiene sensibilidad y en todo caso que está cercano a la hipocresía. Ciudad militarizada, ciudad sitiada. A esto sumarle las obras que hay en la capital federal. Le hago un paréntesis. Atención los que van a la terminal de ómnibus en Retiro, ¿eh? No se puede llegar, parece Kosovo. Y no por el G20, ¿eh? Antes del G20. Tome los recaudos si tiene que viajar, pues está todo cortado, no llegan los colectivos, no llegan los taxis y te dejan a 300 metros de la terminal y tenés que salir corriendo con la valija para no perder el colectivo. Atención, que esto no se lo cuenta a nadie. Si va a tomar un colectivo a la terminal, vaya con tiempo porque es imposible llegar. Ahora, hablamos de Patricia Bullrich, que se la ve como realmente brillante,
es como quien manejó esta postura para que el mundo vea cómo la Argentina va a recibir a los integrantes del G20. Mucha policía, muchos gastos, y nos hacemos un montón de preguntas. ¿Para qué sirve el G20? Después vamos a preguntar y analizar en la mesa, tenemos invitados. ¿Qué es lo que le va a generar a la Argentina? Escuchaba al vicejefe de gobierno hablar de que esto va a traer trabajo para la Argentina y que con esto nos van a conocer en el mundo. Uno cree que a la Argentina ya la conocen en el mundo, pero son las primeras respuestas, porque ante la pregunta ¿qué va a generar el G20? Obviamente no hay respuestas contundentes. Los gastos, ni se los cuento. Claro, usted dirá, es un país, lo organizó, estaba previsto, pero nadie pensaba que cuando se organizó la situación de la Argentina, política, social y económica, iba a ser esta, donde hay mucha gente en situación de calle, donde hay mucha gente que pasa hambre. Toda esa plata que se va a utilizar, obviamente a lo mejor se pudo utilizar en otra cosa. Usted me dirá, pero de alguna manera ya estaba organizado. Bueno, se puede hacer una vuelta atrás, quizás con menos gastos, pero además esto ha generado un ruido de amenazas, de paquetes, de explosivos, no menos de 10 en los últimos días, algunos donde no había nada, otros donde había toallas y sábanas en un free shop en un aeropuerto, otros donde en un auto había una bolsa con trozos de pollo. Pero bueno, la policía está realmente alerta con todo esto del ruido terrorista que se ha instalado sin que haya una prueba concreta, más allá de quienes están detenidos por aquellos hechos ocurridos en la casa de Claudio Bonadío y en Recoleta, que donde hay detenciones y tienen que ver con anarquistas, con alguna cuestión previa al G20 y no directamente relacionada con el G20. Pero, ¿qué le parece si escuchamos a ella, a la reina de este momento, que es la señora Patricia Bullrich, que está en su salsa? Nosotros no creemos que en la Argentina haya hechos aislados en la lógica de la violencia. Creemos que es importante, por eso es que llamamos a marchas de paz y marchas en las que las ideas se confronten por ideas y no por violencia. Nosotros hemos visto el crecimiento de esta violencia ya hace mucho tiempo. Lo hemos visto en marchas que han roto toda la Avenida de Mayo, en marchas donde quemaron locales de gendarmería en 2 oportunidades, en bombas que tiraron en la estación Santos Lugares, en bombas que tiraron en la puerta del departamento de la Policía Federal, es decir, que en una bomba colocada en Indra, es decir, que habíamos visto acciones violentas que quizás como no estaba cerca el G20 no llamaban la atención. A nosotros como, digamos, responsables de la seguridad, lo hemos conversado en muchas oportunidades, hemos analizado en muchas oportunidades estas acciones y nos hemos ocupado. El que se pasa de la raya, como lo hemos visto en estas 2 bombas de grupos anarquistas que atacaron un juez federal de la Nación y que atacaron la tumba de un... ¿Quién decide quién se pasa de la raya? ¿El poder político o el poder judicial a través de sus jueces? Creemos humildemente desde acá que es el poder judicial a través de los jueces que, ocurrido un hecho delictivo, aparece, cita, procesa, condena o no condena después de un juicio oral y público. Pero vamos a ver los atentados o los paquetes encontrados en los últimos días. Ahí está. Temporada de paquetes sospechosos. Jueves 15 de noviembre, la galería comercial bajo la 9 de julio y las estaciones de subte fueron evacuadas por un aparato que estaba en una escalera. Era un viejo televisor 7 pulgadas. Viernes 16 de noviembre, el aeropuerto Jorge Newbery fue evacuado por la presencia de una bolsa sospechosa. Al final, era un juego de sábanas. Sábado 17 de noviembre, quizás
el más grave. Las fuerzas de seguridad hacen detonar en la puerta del Alto Palermo una cartera que había sido olvidada. Contenía pollo crudo y con lo caro que está. Hoy, martes 20 de noviembre, 5 falsas alarmas en un solo día. 2 granadas fueron encontradas debajo de una formación del tren San Martín. No estaban en condiciones de estallar. Ahí está, martes 20 de noviembre, 5 falsas alarmas en un solo día. Un objeto sospechoso fue encontrado durante una revisión rutinaria. Era una bolsa con una luminaria. Esto fue en la embajada, o en la cercanía de la embajada de los Estados Unidos. Ahí está, hoy hubo 3 casos. También 20 de noviembre, 5 falsas alarmas en un solo día. Banco Galicia en la City porteña, amenaza de bomba y evacuación. Hospital Álvarez, amenaza de bomba y evacuación. Anexo del Senado, amenaza de bomba y evacuación. Si me permitís, Charlie, le quisiera preguntar a nuestro amigo Pedro Brigger, que tiene muchos viajes y seguramente conoce de cuando llega el tema del G20, todo lo que se prepara en la previa y todo lo que finalmente pasa o no pasa, por suerte. Pedro, ¿cómo estás viendo todo esto que está pasando entre el clima tan peligroso que el gobierno también usa porque dice, cuidado con lo que van a hacer, ¿no? ¿Cómo te va? Bien, Darío, a ver, en primer lugar yo estuve en la primera reunión del G20 en Washington en el año 2008, recordemos que empezó como grupo de 6 países más importantes, más industrializados, se amplió a 7, a 8 y después a 20 con la incorporación, entre otros, de Argentina, Brasil y México por parte de América Latina. Recordemos que surgió a raíz de la crisis financiera en el 97-98, después la otra crisis financiera en el 2008, y se trató de ver, bueno, cómo estos países se enfrentaban a la crisis financiera. Está claro que los países más ricos tienen una forma de enfrentar la crisis financiera muy diferente de lo que se está discutiendo en Ferro ayer y hoy, esto que es llamado contracumbre, donde se plantea un modo alternativo frente a la crisis financiera internacional, que es lo que en su momento se planteó, retomando la idea del Premio Nobel de Economía James Tobin, por ejemplo, de ponerle un impuesto al movimiento de capitales en el mundo del 0,5%, que los países más ricos y los que especulan en contra de las monedas, que juegan a la timba financiera, en esto que se llama un casino global, no están dispuestos a aceptar. Una forma de resistir la crisis financiera o de combatirla, por ejemplo, sería a través de este impuesto a las transacciones financieras internacionales. Pero los países más ricos, dominados por las grandes corporaciones, sirviendo los intereses de las grandes corporaciones, no están dispuestos a eso. Lo que quieren ver es cómo amplían sus beneficios. Recordemos que el G20 no es algo ligado a Naciones Unidas, no es vinculante. Pero claro, cuando se unen el Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, China y algunos países, otros importantes, muy poderosos, se tira una línea internacional en política y economía. Respecto de la cuestión de la seguridad, está claro, Darío, que cualquier país tiene que garantizar la seguridad cuando llegan presidentes o primeros mandatarios, mandatarias tan importantes que representan tantos países. No cabe la menor duda. La pregunta es cómo se responde a esto. La única manera es como lo plantea el gobierno argentino, o hay otras maneras. Y es esto lo que vos venís planteando acá hace un tiempo. Por eso no es casual que la ministra de Seguridad ligue los diferentes hechos de supuestos paquetes o de paquetes sospechosos para plantear un clima general de inseguridad en la Argentina, que no es lo mismo que plantear seguridad para los presidentes solamente en la reunión del G20. Acá se está planteando algo mucho más profundo que el G20. Está muy claro, yo me refería a que, bueno, tantas medidas de seguridad, tantos policías, y que trasciendan en el mundo, que se encuentra una bolsa con un pollo, o que eventualmente aparecen explosivos que no son, también trasciende en el mundo, y digo, hay que ser un poquito más cauto en la difusión de estas cuestiones, porque... Sí, pero Darío, todo gobierno tiene que revisar si hay un pollo, si hay algo en el subte, cualquier paquete sospechoso. Es parte de las prácticas, perdón Darío, digo, es parte de las prácticas mundiales realizar estas verificaciones y hacer proceder de esta forma. Pero yo te quería decir, el G20 debe ser uno de los pocos organismos internacionales donde los países en vía de desarrollo tienen voz y están sentados en una misma mesa. Yo no sé si tiene
o no poder de resolución. Pedro recordaba la historia del G20, la segunda cumbre, la cumbre prácticamente fundacional de los presidentes, porque primero era un grupo de ministros y presidentes de bancos centrales, después en el 2008, con la crisis financiera, se generalizó a presidente. La primera cumbre que se hizo en Londres, ahí se empezaron a tomar algunas medidas que pusieron algún límite al sistema financiero mundial, mucho menos de lo que se esperaba, pero alguna reglamentación surgía. De todas maneras, lo importante es que son lugares donde la voz por lo menos se puede expresar. Hay que recordar que esta cumbre que se hace en Argentina fue gestada durante la presidencia de Cristina Fernández. Claro. Es decir, la Argentina tenía un lugar en esa mesa desde el primer día. No es que se incorporó ahora. No es que se incorporó ahora y no es que le dieron la cumbre porque el señor Mauricio Macri es presidente de la Argentina y quisieron hacerle un gesto a su presidencia. De ninguna manera, esta cumbre estaba organizada desde la presidencia de Cristina Fernández sin que se supiera quién iba a ser el próximo presidente. Le tocaba a la Argentina. Y Argentina debería aprovechar la cumbre para exponer alguna política o algún reclamo político internacional como se hizo en otras cumbres. Lo que pasa que cambió la política exterior de la Argentina y ya no es una política de denuncia o de defensa de intereses nacionales, sino es una política exterior de sumisión a los intereses de Washington. Por lo tanto, las cumbres pasan de ser lugares de expresión de política a ser lugares donde parece que nos bajan la línea, ¿no? Muy bien, Fer, enseguida volvemos, te voy a preguntar algo de la LEVAC, pero una noticia de último momento, hace un par de horas, Vamos a Aeroparque, ahí está Cristian Minich, el tema de suspensiones en Aerolíneas Argentinas. Realmente algo sorpresivo porque estaban negociando, había habido medidas de fuerza, hubo tiroteo en el buen sentido con el gobierno de quieren privatizar aerolíneas, los trabajadores defendiendo la fuente de laburo, pero hay una noticia que la verdad ha puesto a los dirigentes en estado de alerta. Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. Darío, buenas noches. 376 los empleados suspendidos de Aerolíneas Argentinas. Atención porque mañana hay asamblea a las 7 de la mañana, la han convocado los diferentes gremios que se ven afectados por esta medida que ha tomado la empresa y se especula con que es muy alta la posibilidad de que haya paro nuevamente, que tengamos una jornada similar a la que se dio el día 8 de noviembre pasado, cuando el paro duró aproximadamente unas 11 horas, afectando a unos 30.000 pasajeros. Fueron 258 los vuelos cancelados en aquella oportunidad y Aerolíneas se informó hoy y comunicó a través de telegramas a sus empleados las suspensiones a 376 de ellos, que serán entre 10 y 15 días, dependiendo de la situación de cada uno, y serán aplicados de manera escalonada con la intención de la empresa de que no se afecte el servicio de vuelo. Sin embargo, bueno, mañana después de las asambleas lo más factible es que pueda haber paro. Aquellos que tienen vuelos programados tendrán que estar muy atentos, seguir las alternativas y se descuenta que va a ser un día por lo menos con complicaciones en Aeroparque, Darío. Cristian, una sola línea. Están suspendidos, obviamente no van a cobrar el sueldo. Esto está claro. Le van a descontar los días de suspensión. Sí, exactamente. Por eso va a haber casos diferentes, entre 10 y 15 días, de acuerdo a lo que se aplique a cada uno de los empleados y como vos marcás, Darío, son días en goce de sueldo, exactamente. Cristian, un abrazo, Abrazo grande. Muy bien, le quería preguntar a Fernando el tema de aerolíneas, porque en realidad va a haber un reclamo legal. Seguramente los gremios van a protestar, primero el Ministerio de Trabajo, en realidad Secretaría de Trabajo, y después que termine la etapa administrativa, van a ir a la justicia para la suspensión de estas suspensiones que, repito, le privan de importantes ingresos a 374 trabajadores. ¿No, Fer? 376 es el número. Vos sabés que la empresa dice que registró las inasistencias de estos empleados a sus lugares de trabajo con inspectores del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo, y con escribanos que contrató. Por eso son 376 y no toda la planta de personal de aerolíneas que participó de las asambleas. Dice que son las personas que pudieron identificar fehacientemente que no estaban en sus lugares de trabajo durante las asambleas que se realizaron. Hubo 2 días de asamblea. La primera, que fue la más importante, que provocó la suspensión de 258 vuelos
y afectó a 30.000 personas según la empresa, y la segunda que fue hace una semana y que tuvo menos impacto. Dice la empresa que todas estas personas van a estar suspendidas entre 10 y 15 días y que se las identificó con los inspectores de trabajo y con escribano, de tal manera de que, sostiene la empresa, no tuvo ahora que dar parte a la Secretaría de Trabajo de estas sanciones porque dice que estaban perfectamente documentadas la situación. Mañana a las 7 de la mañana hay asamblea de los gremios y ahí se resolverá si hacen paro o si abren alguna instancia de negociación antes de seguir escalar el conflicto. ¿Usted cree que hay una sola grieta, la que todos conocemos, ¿no? Los que están de un lado y los que están del otro. Pero generalmente los que están de esos lados están bastante juntos, aunque hay pequeñas diferencias. Digo, en el lado del kirchnerismo y el peronismo hay diferencias, aunque buscan la unidad. Pero del lado del gobierno se despertó una grieta que por ahí era silenciosa, pero la Unión Cívica Radical salió con los tapones de punta. El tema, el Consejo de la Magistratura y la pérdida de Cambiemos de uno o dos lugares claves en ese lugar donde se designan jueces, se remueven jueces, se sancionan jueces. Y es un brazo institucional muy importante, sobre todo si se quiere ser arbitrario y tener la mayoría. Con este nuevo Consejo de la Magistratura, si bien sigue siendo mayoría Cambiemos, las cosas están más equilibradas, las cosas van a ser más debatidas. Está Graciela Camaño, brava, si me permite, abogada, con conocimiento del tema. Está Guado de Pedro, a quien un abogado, el doctor Fargosi, vinculado al colegio de la ciudad, un colegio donde está centrada gente de derecha, gente que pertenece a lo más conservador del Poder Judicial, se presentó hoy, seguramente para salir en los diarios, tratando de impugnar a Guado de Pedro. Hoy Carlos Rosenkrantz y toda la Corte en pleno rechazó por unanimidad la presentación de este abogado para frenar el juramento tanto de Guado de Pedro, que lo iba a hacer hoy, como los demás, porque la idea era postergar este juramento, algo que no se hizo. Pero vamos a ver cómo esta grieta empieza con la Unión Cívica Radical, que sale con los tapones de punta. Ahí está. Respecto de la nueva conformación del Consejo de la Magistratura y de la forma en que se ha llegado a esa conformación, el radicalismo no puede dejar de mostrar su preocupación. Así lo anuncian las primeras declaraciones de los referentes de las numerosas vertientes del PJ, que dejaron por un momento sus diferencias, sus insultos y agravios mutuos para celebrar un verdadero pacto de impunidad. Lo que nos causa sorpresa y también profundo malestar es la impericia en las filas del propio oficialismo. Impericia quiere decir no son buenos peritos a la hora de encarar la política. Fruto de ello, se ha afectado una banca en el Consejo de la Magistratura que representábamos desde su fundación, allá por el 1998. La impericia, mala praxis, repito, impericia, mala praxis y desidia política está a la vista y no estamos dispuestos a minimizarla u ocultarla. Esto lo firma abajo Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, presidente del bloque de diputados. A ver, los radicales están que trinan porque ellos consideran que no tienen presencia, ni Cambiemos, ni ellos, en esta estructura nueva del Consejo de la Magistratura. Fernando, esto cambia un poquito lo que venía hasta ahora en la última conformación del Consejo, ¿no? Sí, pero en ese documento, en ese comunicado de la Unión Cívica Radical, me parece que hay que hacer dos lecturas. Por un lado, la que estabas planteando, donde el radicalismo cuestiona la falta de política de PRO, ¿no? Le dice, ustedes están ahí, no saben hacer política, los han mexicaneado, por decirlo de alguna forma, esta banca en el Congreso. Pero ese mismo
comunicado, hace una lectura de que por perder esa banca no van a poder avanzar en una reestructuración de la justicia y no van a poder avanzar en las causas contra la corrupción en gobiernos anteriores y contra el recupero, dice, de lo robado al Estado. Y me parece que ahí comete un error la Unión Cívica Radical, porque lo que está planteando es que para garantizarse la democracia tienen que tener mayoría absoluta en un consejo de la magistratura. Parece una contradicción. Si verdaderamente estaban preocupados por el organismo y por la posibilidad de sanear la justicia, me parece que es mucho más prudente tener un consejo equilibrado que contar con una mayoría del oficialismo que deje a voluntad de una sola de las partes toda la reestructuración de la justicia, Darío. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, ahora habla la Unión Cívica Radical. A ver, se llevaron puesto a Eduardo Freyler, por ejemplo, con una gran resolución totalmente antidemocrática. Es decir, ¿se acuerdan? Aquel escándalo que le sacaron a un consejero porque no era abogado, se acordaron tarde que no era abogado, fueron a la justicia, lo cambiaron, lo retuvieron un ratito, le dijeron, anda, toma un café que después te tomamos el juramento. Cuando volvieron, Eduardo Freyler ya no era más camarista federal, un cargo muy sensible, obviamente. Y además el Consejo de la Magistratura es un órgano político, no jurídico, no debe decidir quién es corrupto y quién no es corrupto. En todo caso, tiene que controlar el accionar de los jueces respecto de cómo se desenvuelven en cada una de las causas de corrupción. No deben decir, ponemos este juez para que condene a Sultano, o ponemos este otro para que absuelva a Mengano. Porque recordemos que causas de corrupción hay avanzadas de integrantes del gobierno anterior, pero hay en trámite muchas causas de corrupción respecto a este gobierno. Caso Correo, por ejemplo, para no detenerme en ningún otro. Por eso me llama la atención que la Unión Cívica Radical salga ahora a decir, nos quedamos sin poder manejar la cosa, muchachos. Ahora, guarda, que no vamos a hacer nada contra la corrupción. Y la verdad que también en el Consejo de la Magistratura ha habido, a ver si me permite, un poquito de corrupción a la hora de marcar jueces y echarlos por cuestiones políticas. Pero claro, usted dirá, Pablo Tonelli, que es diputado, que estaba en el Consejo de la Magistratura, ¿qué fue lo que dijo? ¿Salió a bancar los radicales? Vamos a verlo. Creo, no sé cómo se les ocurre a ellos que nosotros podríamos haber evitado esos votos de la oposición. ¿Cómo podríamos haber hecho para evitar que se unieran distintos bloques y votaran de común acuerdo? No sé qué se les ocurre a ellos. A mí no se me ocurre nada. Uno no puede imponerle su voluntad a los demás ni puede obligarlos a votar o a elegir de determinada manera. Pero estas cosas suceden en política. Uno a veces gana, a veces pierde. Nosotros tenemos un interbloque en la Cámara que por sí solo no puede consagrar a dos diputados. Pero la oposición sumó más voluntades y se quedó con dos miembros del Consejo. Esto está dentro de lo previsible. Ahí está, un hombre muy polémico, que tiene un cargo usurpado, o tenía un cargo usurpado, porque no le correspondía, obviamente, al oficialismo. Bueno, se va, y claro, seguramente no quiere hacer ruido porque si revisamos durante su gestión, que ha pasado con muchos jueces, obviamente esto sería para la especulación. Pero ojo, le prometemos en un ratito que, más allá de todo esto de la Unión Cívica Radical, a que no sabe quién apareció. Ella, Elisa Carrió, que se fue de vacaciones, que se fue a distender, que estaba tranquila, llegó a la Argentina, abrió la boca y como siempre armó quilombo, si me permite la expresión. Pero eso en un ratito. Ahora, Fernando, porque hay un tema interesante. Hace tiempo que en la Argentina hablamos de las LEVAC. Yo salgo a la calle y le pregunto a 9 personas de cada 10, no tienen la mínima idea de lo que son las LEVAC. Pero es plata. Es plata, es negocio, es de alguna manera especulación. ¿Y ya no habrá más LEVAC, Fernando, en la Argentina? Hoy se hizo la última licitación de LEVAC. Yo creo que disiento un poco con vos, Darío. Me parece que salimos a la calle, 8 de cada 10 personas saben lo que es la LEVAC y seguramente si no las compraron fue porque no pudieron, pero estaban más que tentados. Depende del nivel social. Yo pienso en barrios marginales que no saben lo que es la leche, parece que pobres que no la ven porque no las pueden comprar, que le hablen de LEVAC, me parece que... Me parece que Sturzenegger había logrado venderles la LEVAC hasta a los pequeños ahorristas y fue parte de la gran bomba que generó, ¿no? La gran bomba de la LEVAC que generó.
1.2 billones llegó a haber de Levac, representaron 66.000 millones de dólares cuando todavía el dólar estaba estable antes de la crisis de abril de este año. Hoy se hizo la última licitación. En diciembre van a vencer los últimos 70.000 millones de Levac y ahí ya definitivamente no va a haber más Levac en el mercado. Ahí tenemos algunas de las placas. En diciembre van a vencer los últimos 69.818 millones y ya no se van a renovar. Lo que sigue ahora son las LELIC, ¿no? Cada vez que no renovamos Levac, creamos LELIC, este nuevo instrumento del Banco Central que tiene una vida de 7 días y que ya está representando 600.000 millones de pesos. Pero en la licitación de hoy quedaron 120.000 millones de pesos en la calle. Hubo 120.000 millones que no se renovaron de Levac. Y esto lo que va a hacer es meter mucha presión, por ejemplo, al dólar. Ahí tenemos. Vencieron 160.000 millones, el Banco Central renovó 40.000 millones, que fue el monto que salió a renovar, con una tasa de 50%, 49.9967 la tasa que renovó de Levac. Y estos 120.000 millones que quedaron en la calle en estos días tienen que decidir si van a comprar alguna de las ofertas que hace el Tesoro, estos nuevos bonos que pone a la venta. Hay bonos con SER, hay bonos en dólares, hay bonos atados a la inflación. Hay una serie de ofertas que hace el Tesoro para poder invertir estos pesos, o se irán al dólar. Es la gran incógnita, que es lo que va a pasar en estos próximos días, y ahí veremos qué nivel de confianza despierta la política monetaria del gobierno. Todos creen que hasta marzo no va a haber ningún inconveniente, el mercado le va a seguir renovando la deuda y después veremos. Ahora, ¿uno quiere decir que esa plata está en la calle? ¿La tiene la gente? Hay 120.000 millones que hoy no se renovaron de Levac y que se tienen que acreditar en las cuentas de ahorro de cada uno de los titulares, ¿no? Esto tarda entre 24 y 48 horas, algunas veces un día más, y por eso no salen todos hoy a comprar los dólares y lo van a hacer mañana, pasado, a lo largo de la semana. O sea que el dólar va a subir. Mira, ahí veo sobre oferta. Hoy subió 19 centavos, pasó los 37 pesos en el mercado minorista, 37.12 cerró. Puede ser que se suba, que se mueva algunos centavos más a lo largo de esta semana. Vamos a ver, la tasa en pesos es muy atractiva, Darío. Te ofrecen una tasa en pesos de 50% y hay mucha gente que cree que todavía la tasa le mata al dólar. Bueno, Fer me explica porque yo no entiendo nada de economía, así que bueno. Pero hacemos el picadito y nos vamos a la política internacional. Quién sabe más de eso en la Argentina, es el amigo Pedro Briguer. Pedro, ¿qué tenemos a nivel internacional? Y hay un caso muy curioso con el Perú. El expresidente Alan García está ahora refugiado, como escuchan, refugiado en la casa del embajador de Uruguay en el Perú y está pidiendo asilo político porque dice que es perseguido por la justicia. ¿Qué es lo extraño? Que ustedes ven ahora la imagen de Alan García, pero hace un tiempo atrás vieron la imagen del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, también acorralado por temas de corrupción, y antes vieron la imagen de Ollanta Humala, acorralado por temas de corrupción, y antes vieron la imagen de Alejandro Toledo, y antes vieron la imagen de Fujimori, todos. Y antes vieron la imagen otra vez de Alan García. Los presidentes electos en los últimos 30 años del Perú, Alan García, Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski pasaron por temas de la justicia, como le gusta decir a Darío Villarroel, yo hablo del Poder Judicial, 4 de ellos vinculados a tema Odebrecht y corrupción. Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Se salva Fujimori, que estuvo preso y ahora está en internación y les están discutiendo el tema del indulto. Estuvo vinculado a otros casos, también corrupción y también asesinato de gente y masacres, pero no del caso Odebrecht. Ahora, se da en pocos países, Darío, que los últimos presidentes de los últimos 30 años vinculados a corrupción. Alejandro Toledo se ha fugado de Perú, está en los Estados Unidos, está exiliado, no puede volver porque va preso. Alan García está en una residencia de una embajada, está pidiendo asilo político. Kuczynski tuvo que renunciar porque le estaban haciendo juicio político. Es realmente insólito lo que pasa en el Perú. Podríamos decir que en temas de corrupción
les cuesta un Perú a ellos no estar vinculados. Les cuesta un Perú, pero te doy otro dato. Sí. Los organismos financieros internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el BID y todos los que ustedes quieran, lean los documentos, elogian al Perú. Mirá vos. Y claro, los organismos financieros internacionales, ¿qué miran? Lo único que miran, la plata. Exactamente, a ver si el país crece, si la macroeconomía está bien. Después los otros temas por lo general no lo miran. Te faltó nombrar a la hija de Fujimori, que también estuvo denunciada. Que también está sí, pero no fue presidenta. No fue presidenta, pero fue candidata y casi llega. Después la seguimos porque también es una noticia más que tiene que ver con Trump. Y el presidente de Finlandia, ¿correcto? ¿Está bien? Efectivamente, Donald Trump visitó California el sábado, les recuerdo, casi 80 muertos a raíz de los incendios, cerca de 700 desaparecidos. ¿Qué dijo el presidente de los Estados Unidos? Que estuvo hablando con el presidente de Finlandia y que le dijo que para prevenir los incendios, ¿saben qué hacían en Finlandia? Rastrillaban y hacen cosas. Sí, rastrillan y hacen cosas. Eso fue lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. El problema es que al rato salió el presidente de Finlandia a decirle, no, yo no le dije eso. Yo no le dije que la forma de prevenir los incendios es rastrillar o hacer cosas. Frase muy vaga. Claro, esto se convirtió en el hazmerreír en Finlandia, las redes sociales actúan muy rápidamente y muchos finlandeses empezaron a rastrillar. Pero ahora, desde el gobierno de los Estados Unidos, están acusando a los grupos ambientalistas radicales, acusándolos de haber provocado los incendios. Ya la verdad, el gobierno de Estados Unidos no saben a quién acusar en California. Recordemos, California gobernada por los demócratas y un foco de oposición al presidente Donald Trump. Muy bien, esto en materia internacional, nos metemos a la política doméstica. Está María Emilia Soria, diputada del Frente para la Victoria. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buenas noches. Y está Roberto Baradel, otra vez paro, ¿no? De los docentes. Le quiero preguntar primero, si me disculpa, el gobierno de la provincia respecto de los docentes, ¿va a seguir sin propuesta? ¿Va a terminar el año y no va a haber ninguna novedad? Digo, porque cada vez que se reúnen salen a hablar que está todo bien, que lo ofrecieron y que ustedes no aceptan, pero cada vez están más lejos. Es una gran puesta en escena que lleva adelante la gobernadora todo este tiempo. Hace 2 semanas que recorre set de televisión diciendo que hay diálogo, que no sé cuántas reuniones tuvo con nosotros. Primero, no tuvo ninguna. Segundo, que las reuniones que se hicieron de paritaria fueron imposiciones, intento de imponer una propuesta salarial. Es esto, si les gusta bien y si no también. No hubo voluntad de negociación, no hubo margen para la negociación, ni siquiera la conciliación obligatoria. Es la primera vez que nos pasa que nos dictan una conciliación obligatoria y prácticamente no nos convocan en todo el periodo de conciliación obligatoria. Le tienen que ordenar a la justicia que nos convoquen. ¿Pero a ustedes les van aumentando algo? ¿Están cobrando algo de más? El gobierno el 19 sacó un decreto en septiembre, firmó el 28 de septiembre del 19%. Un decreto que llamativamente no publicó en el boletín oficial. Nosotros nos enteramos cuando lo estaban ejecutando, nos los hicieron llegar y lo denunciamos. Hicimos una medida de fuerza muy fuerte. En ese decreto decía pauta salarial 2018, o sea que pretendían cerrar la paritaria. Nosotros fuimos a medida de fuerza, hicimos mucho reclamo, el gobierno retrocedió, planteó que no quería cerrar la paritaria de ninguna manera, nos volvió a convocar y ofreció un 11% más, llegando al 30%. El problema es que el 19% lo dieron en agosto cuando la inflación era del 24,5%. Tal cual. El 19% en septiembre cuando la inflación era del 32,4%. Y el 30%, octubre, noviembre y diciembre, cuando ya la inflación es casi el 40%, y va a superar el 45%. Entonces lo que le estamos reclamando a la gobernadora... Ustedes van siempre atrás. Va muy atrás, bastante atrás. Inclusive el cobro de los docentes fue un despropósito. A docentes les han... No solamente no paga la gobernadora conforme a la inflación, sino que le han hecho cargos deudores por las sumas que habían dado antes y que ahora las descontaron con respecto al tema salarial. Cuando nosotros denunciábamos que no estaban incorporados al salario, era tal cual. Bueno, se juntaron los descuentos de la FIP y los descuentos de esas sumas, que eran sumas fijas, y a docentes le han hecho cargo deudor. Tiene un cargo deudor con la provincia, en lugar de tener un salario por lo menos que nos permita no perder frente a la inflación. Y bono no hay para ustedes, obviamente. No, nos excluyeron directamente, el gobierno nacional nos ha excluido de la paritaria nacional. Perdón, ¿le entendí bien? ¿Hubo docentes que no cobraron? Que recibieron el aumento, pero le ha quedado un cargo de deudor con la provincia. Exactamente, no, es una cosa que no se puede creer.
El gobierno, lo que le reclamamos a la gobernadora, el paro fue muy fuerte en la provincia. Seguimos, o sea, aparte, más allá, a pesar de las barbaridades que dicen, escuelas seguras, hay muchas escuelas de Moreno, la mayoría están sin clases hace 3 meses. Sí, y varias escuelas de la provincia también que están sin clases. Y una paritaria que nos ofrezca, por lo menos, que nos permita no perder poder adquisitivo frente a la inflación. En un salario, un salario de 16.250 pesos, no de 33.000 como dice la gobernadora. Cuando salió a plantear y querer enfrentarnos a los trabajadores aeronáuticos, no nos va a enfrentar, porque nosotros fuimos parte de la lucha de defensa de aerolíneas, de la línea de bandera, todos somos aerolíneas y vamos a seguir solidariamente. Decía, ¿es justo que un docente gane 33.000 pesos? Le preguntamos en qué provincia, porque en la que gobierna ella no ganamos 33.000. ¿Cuánto gana un docente? 16.250. Nada. Es el salario inicial de un docente en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, Roberto, enseguida continuamos. Gracias. María Emilia, bueno, ayer hubo un acto importante, se está dando el tema de la contracumbre, que Cristina no quiere que la llame contracumbre. ¿Cómo políticamente ves que encaja en este momento político esta presencia de un montón de estadistas a nivel internacional y sobre todo de Cristina? Bueno, principalmente el contenido, ¿no? A diferencia de lo que veníamos hablando del G20, que se ve mucho palo, mucha represión, sí, pero de contenido nada. La contracumbre, que no gusta mucho el nombre, el contenido, los distintos temas, propuestas a futuro, ni hablar de lo que se habló de la unidad, una unidad sincera. Me parece que todo lo que vivimos hoy en el Congreso de la Nación y la sesión fallida de mañana también fue sencillamente para tratar de frenar lo que es infrenable. Ahora es una locura esto de las bombas, las amenazas, los paquetes. ¿Cómo está viendo todo eso? A ver, yo creo que esto me hace acordar a la RAM y a la Patagonia. Ajá. Esto para mí es una construcción que se está dando de un enemigo para justificar los famosos paros y la represión que va a haber. ¿Cómo puede ser que hace 10 días que venimos hablando de cuánto está gastando el Estado en seguridad en una cumbre como es el G20? Y no hemos escuchado hablar de qué va a plantear nuestro presidente. ¿A qué invitamos? Sí. ¿Cuál va a ser la postura? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué postura vamos a tener sobre política internacional, comercio, el proteccionismo que están haciendo gran parte de las potencias? De eso no se habla nada más de cuánto costó, si hubo licitaciones, no licitaciones. Después vamos a analizar las licitaciones porque algunas son muy costosas. Estamos hablando de 4 millones de pesos que se están gastando en esto. Ahora, después que se vayan, ¿van a llegar las inversiones de esos países? Miren, yo creo que esto es como la famosa lluvia de inversiones de Mauricio Macri. Los brotes verdes no van a llegar. Mauricio Macri ha perdido muchísima legitimidad. En la Patagonia, bueno, es tierra arrasada, en nuestras provincias, Río Negro. Río Negro vuelve a tomar deuda, ahora 70 millones de dólares para hacer algo porque el gobierno nacional ausente en todo. No tenemos, como comentaban recién, con una tasa del 50%, no tenemos inversiones productivas. La fruticultura se cae a pedazos, el Estado completamente ausente, no hay obra pública. Y bueno, lamentablemente es eso, seguir endeudándonos y no sabemos para qué, porque ni siquiera, yo estoy convencida que no hay confianza internacional en Mauricio Macri, y esto nada más es poner la casa para que vengan a discutir otros. Escuché al vicejefe de gobierno decir que una vez que pase el G20 va a haber más trabajo en la Argentina. No, yo estoy convencida de que lamentablemente eso no va a pasar. Ojalá, claro. Todos queremos... Pero sería magia. Sería mágico, la verdad, pero con la economía como la tenemos, con el endeudamiento que tenemos, con las tarifas como están, yo creo que nadie está pensando en tomar gente, lamentablemente. No es el objetivo del G20, ¿eh? No es el objetivo. El objetivo del G20 no es lograr que el país lo dijo Santilli. Bueno, yo comento, el objetivo, más allá de lo que él ya ha dicho, el objetivo del G20 no es generar trabajo para aquel país que es anfitrión de una cumbre. Esto es como el inquilino que no tiene para pagar la luz, el gas, el agua, pero presta el departamento para reunión de consorcio. Esto es igual. Lamentablemente soy bastante agorera, pero yo no... ¿Qué trae de bueno para nosotros? A ver, no vamos a tener... Sí, ya nos conocían, claro, como bien contaban, esto fue orquestado por Cristina antes de que no esté más en funciones. La realidad es que no vamos a ver un presidente como Néstor Kirchner plantándose ante Bush, como lo vimos. No va a pasar eso. No vamos a escuchar hablar de proteccionismo, no vamos a escuchar hablar de industria nacional. Eso no va a pasar. Perdón, sí, lo va a decir el presidente de los Estados Unidos. Eso sí, bueno. Probablemente. Ojalá. De hecho, Argentina ojalá que lo copien. está impulsando un documento final que
reivindique el libre comercio y que no lo pudo hacer. Así que va a ser, desde lo político, va a ser un fracaso para la Argentina, no va a poder imponer un documento como quería. Además, Pedro, va a estar poco tiempo el presidente de Estados Unidos, ¿no? Sí, no se sabe exactamente cuánto porque asume Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, por eso también Peña Nieto va a estar seguramente poco tiempo si es que viene. Y el tema de lo que está pasando en el Congreso de la Nación con la unidad del peronismo, ¿cómo va eso? Porque termina el año, ya estamos ya casi en campaña electoral y está ahí, tira y afloje. Por un lado, triste que hayamos tenido nada más muy pocas sesiones ordinarias. El Congreso tuvo una gran puesta en escena, no tuvimos prácticamente sesiones ordinarias. Mañana teníamos una que fracasó por el enojo de los radicales. Y estas 131 firmas que se lograron para ubicar, para conseguir los espacios en el Consejo de la Magistratura, me parece que por fin estamos entendiendo, algunos están entendiendo de qué se trata la unidad y de poner un freno a Mauricio Macri. Tarde, pero oportuno y bien que se haya llegado ahora, porque significa que no tienen... Lo importante del Consejo de la Magistratura es la mayoría agravada que se necesita para la selección de los jueces. Para mí es lo más importante institucionalmente que ocurrió este año. Sin duda. Por ahí la gente no lo va a entender, por ahí no se vende bien políticamente, pero la verdad que es muy importante que haya más paridad a la hora de querer manejar jueces, obviamente de forma arbitraria. Un control de pesos y de fuerzas siempre viene bien. Eso al menos era lo que anunciaba el gobierno que iba a hacer con su república. Ahora le quedó la republiquita, lamentablemente, con la aparición ahora lamentablemente, de Lilita Carrió. Volvió Lilita a hablar, obviamente, de Garabano, que, podemos coincidir o no, pero es lamentable que tengamos que escuchar estos títulos cuando, insisto, no hemos tenido política este año, no hemos tenido sesiones. Mañana teníamos una sesión maratónica donde íbamos a tratar los proyectos de los diputados. Tenemos proyectos que pierden estado parlamentario, que son importantes, proyectos, por ejemplo, tanto se habló del aborto y aquellos que votaron, los senadores que votaron en contra del aborto, dijeron que iban a fortalecer el sistema de adopción, una falacia. Tenemos un proyecto que pierde estado parlamentario para el registro único de niñas, niños, adolescentes, estado de adoptabilidad, chicos que salen de la situación de adopción sencillamente para alcanzar la mayoría de edad, tristísimo, y los senadores no lo han tratado. Entonces, es cierto lo que dicen los radicales, le falta tino político. Muy bien. Roberto, ¿y hay paro nuevamente docente? Mañana hay jornada de protesta en toda la provincia, el paro fue hoy. Mañana hay jornada de protesta, rechazamos la municipalización de la infraestructura escolar, intento de municipalización de la infraestructura escolar y de los comedores escolares, porque la gobernadora pretende transferir la responsabilidad a los municipios en el sostenimiento de los edificios y el tema de comedores escolares. ¿Cómo van a hacer? No, hay un fondo educativo que no alcanza para nada, porque ese fondo educativo tiene que ser utilizado, pero para el mantenimiento de las escuelas, no para la construcción de aulas, obras importantes y demás. Eso es responsabilidad de la provincia. Lo que pasa es que empiezan por eso y después siguen municipalizando los servicios educativos, como pasó en Chile, y después el próximo paso es la privatización. No lo van a lograr. Nosotros vamos a seguir reclamando, queremos una educación pública de calidad. Los chicos se merecen la misma educación o los mismos derechos que tienen los hijos de la gobernadora o los hijos del presidente. Necesitamos una educación pública de calidad, escuelas seguras y salarios dignos, y vamos a seguir reclamando por esto. Roberto, después que se habló del bono, la CGT levantó el paro. ¿Es correcto eso o es como paramos la mano por un bonito de 2.500 y 2.500? ¿Alcanza? ¿Es suficiente? Yo creo que no alcanza. Igual estamos intentando... Nosotros entendemos que hay dos cuestiones. Primero, seguir expresándonos, no solamente los trabajadores, sino todos los sectores que nos vemos afectados por estas políticas agredidos, como los pequeños y medianos productores, bueno, el sector frutícola en Río Negro, los tamberos, los pequeños, los agrupamientos de agricultura familiar, bueno, un sinnúmero, comerciantes, pymes, que se ven absolutamente afectados por las políticas del gobierno. Altas tarifas e importación indiscriminada, caída del salario, entonces eso genera mayor desempleo, cierre de empresas, cierre de comercios. Entonces, creo que todos esos sectores, con los trabajadores, que tenemos que manifestarnos y hacer una protesta que le diga al gobierno basta con las políticas de ajuste. Y creo que el otro paso es ir construyendo unidad en la calle con una condición, defender los derechos de los trabajadores y de nuestro pueblo. Creo que eso es la tarea más importante que tenemos.
Gracias, Roberto. Gracias, diputada. Bueno, en instantes, volvió Carrió. ¿Qué dice, qué hace y qué hará? Y además, el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner en la causa de la denuncia de Nisman ya fue. No hubo quórum, no podrá ser tratado. Pero además, el Tribunal Oral mandó al Senado, sin antecedentes, algo que le dice, señores, en esta causa todos van a gozar de libertad porque así lo resolvimos. Atención que esto nadie lo difundió. Una carta del Tribunal Oral, del tema encubrimiento a la AMIA, diciéndole al Senado, ¿qué están tratando? Si nosotros ya estamos en juicio oral y no necesitamos la detención de nadie. Atención con esto, que va a generar mucha repercusión política. Enseguida volvemos, dale.